mis valientes, hoy estoy aquí para darle unos consejos a las personas que tienen el somatotipo endomorfo, entre las que me encuentro. Aquí ya os he hablado de los diferentes somatotipos y últimamente estoy recibiendo bastantes correos de personas que se identifican con el somatotipo endomorfo, que es el de las formas más redondeadas, por así decirlo, y están muy preocupados pensando que nunca se van a poder deshacer de sus curvas. Así que, si tú también crees que eres endomorfo, como te he dicho antes, si pulsas sobre la I de esta esquina, vas a encontrar un vídeo en el que yo te voy a explicar los 3 somatotipos y te voy a ayudar a identificar cuál es tu somatotipo dominante. Si es el endomorfo, no te preocupes, porque ya verás cómo estos consejos te van a venir de perlas. Probablemente, si eres endomorfo, habrás probado 1001 dietas. Seguro que te has puesto a dieta más de una vez, pero contigo eso no funciona. El mejor consejo que te puedo dar es que si quieres adelgazar, no hagas dieta. Aquí te hablo sobre ello. Pero te voy a explicar por qué en tu caso no deberías hacer dieta. Los que somos endomorfos tenemos un cuerpo que ha sido diseñado para ahorrar. Así que cuanto más restrinjas tu aporte calórico, tu cuerpo más va a intentar ahorrar calorías. Es un simple mecanismo de supervivencia. Si este es tu caso, tu cuerpo, en lugar de utilizar las reservas, va a intentar reducir las calorías que gasta. Entonces tu metabolismo se va a hacer cada vez más y más lento y tú te vas a sentir cada vez más cansado y de peor humor. Y además, cada vez te costará más perder peso y ese es tu objetivo. Vale, punto 1, no hagas dieta. Punto 2, contigo tampoco va eso de comer muchas veces al día poquita cantidad. No te va a funcionar. En tu caso, y en el mío también, porque yo también soy endomorfa, nuestro objetivo tiene que ser intentar movilizar las grasas de nuestro cuerpo. Tenemos que hacerle entender a nuestro cuerpo que no hay otra opción, tiene que utilizar las grasas ¿sí o sí? Pero claro, si constantemente le estamos aportando comida, aunque sea poca cantidad, no va a querer gastar sus reservas. Te he dicho antes que el cuerpo de los endomorfos tiende a ahorrar calorías, a gastar menos. Cuantas más veces le des comida, menos va a querer gastar sus ahorros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la glucosa cada vez va a subir más y la vas a acabar almacenando en forma de grasa. Y comenzando por los típicos errores en la dieta que cometen los endomorfos. Pero sí que hay cosas que funcionan. ¿Sabes qué te va a funcionar? Intentar reducir los carbohidratos. Y reconozco que esto para mí ha sido doloroso porque a mí me gusta mucho comer hidratos de carbono. Pero a pesar de que me encantan, me he dado cuenta que mi cuerpo no los gestiona bien. Y si tú como yo también eres endomorfo, el tuyo tampoco los va a gestionar bien. No te estoy diciendo que los tengas que abandonar por completo. Yo tampoco lo he hecho. Lo que sí que tienes que hacer es intentar reducir un poco su consumo. Y siempre que puedas, intentar optar por hidratos de carbono complejos. Fuera las harinas refinadas, los dulces. Ese tipo de cosas no nos ayudan. En tu caso es mejor que intentes elegir alimentos que tengan más cantidad de proteínas e incluso de grasas, aunque te parezca raro. Te decía antes que en tu caso no funciona lo de comer un poquito muchas veces al día. Es mejor que comas 3 veces al día. Y si puedes hacerlo solamente 2, perfecto. De esta forma no estarás elevando la insulina constantemente. Si eres endomorfo, el ayuno intermitente en tu caso puede funcionar muy bien. Aquí ya te he hablado sobre el ayuno intermitente. Y no tengas un déficit calórico demasiado grande. Eso le puede funcionar a los otros somatotipos, pero a ti no. Está claro que si te quieres deshacer de la grasa y quieres adelgazar, vas a tener que quemar más calorías de las que consumes. Pero eso no quiere decir que te tengas que matar de hambre. Para todo el mundo, la actividad es fundamental. Cuanto más activos seamos, muchísimo mejor para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Pero si eres endomorfo, el movimiento es especialmente importante para ti. Mantente todo lo activo que puedas, pero además te voy a dar unas claves para que tus entrenamientos te ayuden a conseguir tus objetivos. ¿Cómo tienes que entrenar si eres endomorfo? Por desgracia, los endomorfos tenemos el metabolismo más lento de todos. Así que nuestro objetivo primordial tiene que ser activarlo. Y sí se puede conseguir. Activar el metabolismo depende solamente de nosotros. ¿Cuáles son los ejercicios perfectos para ti? Pues es una combinación de ejercicios de tipo HIIT, intervalos de alta intensidad, ya hemos hablado otras veces de este tipo de ejercicios, combinado con ejercicios de fuerza. Tienes que intentar conseguir tener unos músculos fuertes. Siempre hago hincapié en que
tenemos que descansar al menos un día a la semana, pero en nuestro caso, en el caso de los endomorfos, ese día de descanso no nos lo tenemos que pasar tumbados sin hacer nada. No. Tiene que ser un descanso activo. Aunque no entrenes, tienes que estar en movimiento. Puedes hacerte una ruta de senderismo, salir a pasear o lo que quieras. Yo te recomiendo que al menos esos días des en torno a 10.000 pasos, que es la recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud, o 12.000. Y si puedes más, muchísimo mejor. Así que si eres endomorfo, no te martirices. Nuestro cuerpo también tiene sus ventajas, de verdad. Las curvas bien controladas son sexy, aprovechate de ello. Si tú como yo eres endomorfo, pon en práctica estos consejos y ya verás cómo te sorprendes gratamente. Y cuéntamelo, ¿eh? Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado mi vídeo, dale un like y compártelo. Así sabré que quieres que haga más vídeos de este tipo. Y recuerda, yo ya te estoy esperando en el próximo vídeo. No me faltes. ¡Mua! Bye bye.